Siempre habrá objetivos o metas que alcanzar. Lo más importante es que en tu camino siempre encuentres tu bienestar. Luz de sanación. Donde le damos voz a tu interior. Bienvenidos a Maestría de Ser. Somos Edgar y Alma y te damos la bienvenida a nuestro podcast Luz de Sanación. En el episodio de hoy queremos tocar un tema muy importante. La conciencia, pero vista desde el punto de vista del lenguaje espiritual. Hoy en día es muy sonado justamente este término, conciencia, que siempre nos lleva hacia aquello que es necesario tener al tanto, con toda la atención, o aquello que tenemos que corregir, aquello que tenemos que dirigir o despertar. Sin embargo, vamos más a lo profundo. Si lo viéramos como en una definición, dividiríamos la palabra con, que significa unión o todo, y ciencia, pues es el conocimiento, la sabiduría, ¿no? El saber. Entonces, se desglosaría en el término conocimiento del todo o el entendimiento de algo. Cuando entonces hablamos de ser conscientes, estamos abriendo la puerta a que todo aquello que nos concibe o que nosotros concebimos dentro de nuestra realidad tiene que estar unificado. Cuando hablamos de esa unión o de ese conocimiento de la totalidad, pues a lo mejor suena muy abierto, suena muy intangible. Sin embargo, cuando nos invitan a ser conscientes o a traer la conciencia a nuestra vida, es porque necesitamos prestar nuestra atención a cada detalle, a cada factor que existe. En nuestra opinión, si lleváramos el término conciencia al lenguaje espiritual, pues nosotros la definiríamos en la percepción de uno mismo. Porque si entendemos que la conciencia es el conocimiento del todo, pues imagínense si lo llevamos a nivel personal. Es el conocimiento de ti mismo conectado a un todo. Desde un punto de vista no nada más vernos como una parte humana, sino comprendernos también como una parte divina y que no estamos divididos y que somos una unión, ¿no? Que tenemos ambas partes, que ya lo hemos comentado. Tenemos una fusión tanto humana como divina. Entonces, a veces cuando nos definimos o llegamos a ese punto como de análisis u observación personal, no alcanzamos a dimensionar la capacidad de ser que somos, ¿no? Porque empezamos a hacerlo por partecitas, ¿no? Nos subdividimos y no vemos todo el potencial. Eso es muy curioso porque, sin duda alguna, puede ser una de las grandes tareas que tenemos que realizar cada uno de nosotros a su propia forma. Sin embargo, a veces nos topamos mucho, inclusive en esta cuestión espiritual, que tenemos que asumir términos como inconsciente, subconsciente, supraconsciente y la conciencia. Y entonces ahí es donde en esas clasificaciones que van desde la psicología ahora hacia la parte metafísica o espiritual, pues hay una gran duda de saber realmente cuál es cada cosa o si se pueden dividir o si las tenemos que diversificar o dividir y desde ese punto de vista seleccionar cuál sí y cuál no entra dentro de nosotros. Pero espiritualmente, si estamos escuchando que somos esa totalidad, es porque estas facetas, llamémosle de la misma conciencia, también son importantes. Porque no solamente con analizarlas y desglosarlas y comprender una por una, vamos a comprender de mejor manera. Muchas veces están tan vinculadas, y no es que es así, que ni siquiera nos damos cuenta cuando está reaccionando una parte más natural que otra parte más lógica o una parte mucho más profunda. Somos ese todo. Entonces, esta conciencia espiritual necesita ser global, ser algo que abrace cada uno de tus factores. Por eso es importante que, independiente a los términos, tanto científicos o psicológicos, orgánicos o modernos, comprendamos o abramos la puerta a la posibilidad de que todo eso está dentro de nosotros y son herramientas para nuestro propio crecimiento.
Y bueno, todavía, aunque todo, volvemos a que todo está unido, pero si lo lleváramos todavía al lenguaje de los ángeles, aquí es donde entraría la presencia del arcángel Gabriel. El arcángel Gabriel, que precisamente es dentro de sus cualidades o sus dones, es la conciencia, pero dentro de este lenguaje, ¿cómo uniríamos entonces en esta percepción de uno mismo? Pues entraría la parte de la comunicación, ¿no? Dentro de estas virtudes del arcángel Gabriel, de decirnos cómo es la comunicación contigo mismo. No es la que externamos o la que nos dirigimos hacia los demás, sino a veces nos cuestionamos el por qué no podemos manifestar correctamente o no coincidimos con las oportunidades que buscamos o pareciera que no tenemos la suerte para llegar a algo. Creo que un punto de partida es entender, vuelvo al punto de la percepción de uno mismo. El arcángel Gabriel nos llevaría a cómo es la comunicación contigo mismo, de cómo te hablas, cómo te expresas de ti ante los demás. Y aparte también es sumarle cómo te escuchas, porque cuando hablamos precisamente de comunicación, puede ser, como diríamos, en dos vías, tanto el que emite el mensaje como el que lo recibe. Y si estamos hablando de ti como esa unidad, como esa fusión entre naturalezas o esa fusión de facetas de la conciencia, interviene mucho estos factores. Cómo te estás expresando sobre cada hecho, sobre cada pensamiento, sobre cada idea que tú estás generando, pero también cómo los estás asimilando, cómo los estás recibiendo hacia ti mismo o hacia ti misma. Porque no solamente es detonar ideas o pensamientos, también es cómo los estás observando, cómo los estás digiriendo y cómo los estás llevando a cabo. Porque a veces no le damos la importancia, pensamos que no pasa nada, es una broma, simplemente es un comentario, tampoco es restringirnos y entonces pareciera que no puedo hablar, significa que pareciera que somos una imagen muy, muy santa o muy puritana y no podernos expresar. Pero claro que si estamos hablando que tu palabra es un resonante en el universo, pues por supuesto que influye mucho. Lo importante es también el cómo lo vas sintiendo. Entonces, creo que la conciencia de uno mismo, la percepción de uno mismo, cuál es tu definición de ti mismo, es un punto de partida para entonces poderte exteriorizar y llegar al punto de tu manifestación, sea en el área que sea. Porque por lo general lo adjudicamos a la responsabilidad de los demás o del exterior, o a veces no enaltecemos nuestras capacidades, las minimizamos y no comprendemos, vuelvo al punto, que somos un todo. Exacto. Cuando se cita precisamente esa palabra de responsabilidad, muchas veces también se confunde con conciencia. Claro que es general que podamos decir hazte responsable o soy responsable o alguien irresponsable, y eso lo atribuimos a que es consciente o que es inconsciente. Pero básicamente esa responsabilidad es esa gran habilidad de reconocer lo que estás haciendo, saber y estar consciente de lo que estás haciendo, diciendo, pensando, ¿sí? Es la posibilidad de cómo estás respondiendo ante las circunstancias. Y la conciencia tiene que estar envolviendo también eso. Todos estos puntos en donde tú estás emitiendo o emanando una vibración, como quien diría espiritualmente o energéticamente, pero también que estás emanando un pensamiento, una idea, una acción, todo eso eres tú. Otro punto donde quiero destacar esta parte de la conciencia, también la comparamos conciencia igual a una realidad negativa, desagradable. Cuando yo creo que independientemente de lo que esté sucediendo a tu realidad, no significa que conciencia es tengo que volver a mi vida cruda y desafortunada. Yo creo que es al revés. Cuando hablamos de la conciencia de tu realidad, es volver al término de la percepción de ti mismo, que ahí es donde entraría estos mensajes de los ángeles, del arcángel Gabriel, de comprender
que en tu conciencia, de la conciencia de quién eres, si aceptáramos esa conciencia de quiénes somos, es conectarla al punto del todo, a la unión de esa parte divina, universal, y no estamos hablando de un punto religioso, simplemente estamos hablando de términos de vuelve a la conciencia de quién eres, de que eres una persona segura, estable, feliz, abundante, pero la estamos determinando en los factores externos. Entonces, independientemente de lo que esté sucediendo a tu alrededor, es volver a la percepción y a la conciencia de ti mismo, de esa capacidad de ser de quién eres. Por eso, conforme tú escuchas todo esto, quiere decir que todos los factores que te rodean, todo aquello que tú parece que crees que están modificando tu forma de ser, es realmente algo ajeno a ti. Tú eres quien hace la realidad, no eres la realidad. Entonces, aunque suena un poco confuso, es comprender que paso a paso el que tú te escuches, el que te observes, el que seas congruente, que lleves una hilación de cada uno de tus factores, de lo que expresas, de lo que sientes, de lo que dices, de cómo actúas, eso en conjunto conforma tu propia conciencia. Otro de los puntos que destacaría dentro de la presencia del Arcángel Gabriel es hablar de la pureza. Hablar de pureza en este lenguaje de los ángeles nos podría conectar con luz, con paz, tranquilidad, armonía, bienestar, inocencia. Entonces, si las llevaras en tu experiencia personal, que si en algún momento, como mencionaba Edgar, que una atención en cómo hablas, cómo piensas, en el cómo interactúas, podríamos decir, o nos podrías decir, bueno, pero está sucediendo esto desagradable y no me gusta. No es que cambiemos lo que está sucediendo alrededor, pero tú estás eligiendo en el cómo vivirlo. Entonces, ahí es donde entra esta parte de la pureza para cambiar la percepción de la experiencia. No es que permitas que sucedan las cosas, pero si estás haciendo un alto y estás eligiendo en ese momento o cambiar de dirección, cambiar de pensamiento, en donde tú te observes que te estás empezando a sentir mal, enojado, triste, con miedo. Ahí es donde nuevamente vuelves a recuperar tu poder, a ser consciente de tu verdadera esencia, ¿no? Volvemos a ese conocimiento de tu todo, ¿no? De tu sabiduría interna y que puedes transformar esta experiencia. Podemos pedir la ayuda de los ángeles, del Arcángel Gabriel, para que nos ayude a cambiar la percepción de mí en esta experiencia. No es que predomines sobre las personas o sobre la situación para anteponer tu autoridad o tu palabra, porque entonces ya lo conectaríamos con control y control sería igual a miedo. Simplemente estamos permitiendo que la esencia pura, ¿no? De cuál era la idea original, vuelve al estado natural de ese concepto original, aunque hoy no veas el cambio. Y ahí es justo en ese miedo, en ese punto que pareciera detenernos y pareciera también invitarnos a la conciencia. Claramente no existe la conciencia, porque donde hay miedo hay carencia, hay ausencia, obvio hay temor, hay duda. No hay conciencia porque no estás unificado, no estás unida a lo que en verdad eres, principalmente esta luz, esta pureza que estamos platicando sobre el Arcángel Gabriel. Y el Arcángel Gabriel realmente te va acompañando en lo que hoy llamamos despertar de conciencia. Porque al final de cuentas, no es que la conciencia no exista dentro de ti o de las personas, siempre está latente, está presente. Sin embargo, lo que requiere de nosotros es justo la atención. La atención como cada uno de nuestros factores, para que precisamente seamos plenos dentro de la conciencia y ese despertar sea algo palpable y no simplemente una meta a cumplir. Me gustó como lo mencionabas en despertar de la conciencia y lo estamos hablando en este lenguaje espiritual o de los ángeles. Tiene que haber inspiración. Ese despertar porque te hace sentir único, única, conectado en todos los sentidos, ¿no? Entonces te sientes resonando con
Uh-huh. Entonces yo creo que sí es muy importante la inspiración que te conecta con las cosas. Cuando estés en una relación, en tu trabajo, en una actividad, en tu día a día. Busca esa inspiración que aparentemente puedes decir, no tengo la inspiración, porque decimos inspiración igual a las ideas. Es simplemente volver a la conciencia de ti mismo, en tu percepción, y que aunque en el momento pareciera que no fluyen las cosas, no significa que no tengas esa conciencia de ti mismo, esa percepción de recordar que eres una persona valiosa, que tienes esa seguridad, que confíes en tu certeza, en tu sabiduría interna. Y sí, precisamente esa inspiración es sintonizarte contigo. Más allá o a la par de que puedas concebir cosas profundas, importantes, interesantes, digamos que el punto de partida que va a cimentar todo ese cambio y toda esa percepción excelente de ti es justo que te abraces, que te integres, que sepas que cada uno de los factores, opciones, posibilidades que eres, que tienes, que alcanzas o que vives son en verdad parte de tu propia conciencia. Inclusive hasta agregaría este punto de tu conciencia, porque pensamos, conciencia es el despertar y entonces viene todo en un instante y se vuelve un chispazo y entonces se hace presente todo lo que quiero o todo lo que deseo. Y cuando no lo ves, pareciera que entonces no estás despertando. Yo creo que es volver al punto del despertar, es ese paso a paso, ¿no? Pero estás siendo consciente, ¿no? Estás percibiendo cada movimiento, estás siendo consciente de cada acto, de cada pensamiento. Es algo que se va expandiendo. Exacto, que ese es el despertar, no el despertar en un solo chispazo. Claro, hay momentos en que nos cae el 20 en el momento, vamos, pero no significa que no venga todo, se dé todo, no significa que no estés despertando, pero ya sabes quién eres, ¿no? Se trata precisamente, no es lo que vas a hacer, sino en quién eres. Hemos llegado al final de este episodio. Te agradecemos mucho toda tu atención y el que hayas estado con nosotros. Nuevamente te hacemos la invitación que visites nuestra página maestriadelser.com y conozcas todas las actividades que tenemos para ti. Así es, también ya sabes, nos puedes escuchar en todas las plataformas de podcast, puedes bajar el podcast para que te acompañemos donde quiera que vayas y también puedas compartirlo con quien tú elijas. Y también te invitamos a que nos escuches, suscribas a nuestro canal de YouTube Maestría del Ser Edgar y Alma, así como a todas nuestras redes sociales para que seas testigo de todo lo que compartimos para ti. Nos escuchamos en nuestro siguiente episodio. Recuerda, lo más importante es que en tu camino siempre encuentres tu bienestar. luz de sanación, donde le damos voz a tu interior.